Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Saludos amigos, hermanos, un feliz sábado para todos ustedes. Ya estamos con ustedes en esta transmisión especial donde estaremos analizando la lección número 6 titulada La manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Bienvenido. ¿Qué tal, Yoba? Hola, muy bien, gracias a Dios. Encantada de poder compartir este tema tan interesante que espero que sea de bendición para todos. Vamos a orar. Nuestro querido Padre Celestial, muchas gracias Señor por regalarnos este hermoso sábado de reposo a su sagrado nombre y porque podemos compartir esta lección que esperamos que sea bien esclarecedora para todos. Que su bendición esté con cada oyente, Señor, en esta hora y lo que han de escuchar en lo posterior. Rogamos su dirección y guía y se lo agradecemos en el nombre de Cristo, su Hijo amado. Amén. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Recuerde que la lección de esta semana es la lección número 6, titulada La manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Una lección muy importante que esperamos sea de edificación para todos los que la estudiaron. Y si usted no lo ha hecho, entonces participe con nosotros, quédese hasta el final y reciba las bendiciones del estudio, el repaso de esta lección. Si usted aún no tiene este folleto de escuela sabática, usted puede conseguir el enlace para que descargue el folleto completo en PDF en YouTube. Aquí usted lo puede descargarlo y puede imprimirlo si lo desea, o si no, pues desde su dispositivo o su computadora usted puede pues estudiar el folleto de escuela sabática durante este trimestre. Estamos ya en la lección número 6 y hemos aprendido bastante, hemos sido bendecidos en cada lección.
Vamos a permitir que Jova nos lea el pensamiento clave. Aparecen dos citas, Patriarcas y Profetas, la página 742, y también la historia de la redención, página 362. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el apóstol amado Juan declara: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Lo encontramos en 1 de Juan 2, 22 y 23. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. ¡Wow! Es una cita maravillosa, es una porción extraordinaria que me parece que si una persona lee esto, específicamente un adventista lee esta cita, debería llamarle la atención. De paso, el título de la lección se llama La manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Y ya Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, en una de sus cartas, él usa dos términos, la palabra anticristos en plural y también anticristo en singular. Ya en el tiempo de Juan, habían anticristo en el siglo I. Pero, sin embargo, él apuntaba a un anticristo, ya que podemos decirle con mayúscula al comenzar anticristo, digamos, como para distinguirlo de los anticristos que ya habían en su tiempo. Y es muy interesante que aquí esta cita, ella lo califica como espiritistas a aquellos que niegan el Padre y el Hijo. Y hay una doctrina cristiana que la veremos más de cerca en el desarrollo de esta lección, que justamente encaja allí porque los conceptos que reúne esa forma de concebir a Dios realmente está negando al Padre y al Hijo. Más adelante lo vamos a hablar de esto. Y entonces ella dice que este tal anticristo que niega al Padre y al Hijo. Entonces, esta idea es clara. Aquí, en los conceptos que da el don de profecía, el anticristo usa, digamos, al espiritismo. Y el espiritismo que menciona esta clase de espiritismo, dice aquí que niega al Padre y al Hijo. Vamos con la segunda cita. Cuando la bula papal llegó a manos de Lutero, este dijo: la desprecio y ataco como impía y falsa. Es Cristo mismo quien aparece condenado allí. Me alegra de tener que soportar todos estos males por la mejor de las causas. Ya siento más libertad en mi corazón, porque por fin me doy cuenta de que el Papa es el anticristo y de que su trono es el de Satanás mismo. Entonces, en esta cita que aparece en la historia de la redención, página 362, la hermana White está aquí asociando las palabras de Martín Lutero, donde el anticristo, Lutero lo asoció con el papado, el sistema papado. Vamos a ver qué profetizó la Biblia que haría el anticristo con el Dios verdadero. Daniel capítulo 11, versículo 36. Igualmente, busquemos, tengamos listo Daniel capítulo 7, verso 25 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Con esos pasajes, esos tres textos, tendremos una idea más o menos clara de cómo la Biblia predijo la llegada, o más bien la introducción del anticristo, porque el anticristo es el que quiere usurpar el lugar de Cristo. Y Satanás en el cielo, él quiso ser semejante al Altísimo, así que el anticristo realmente es Satanás. Pero aquí en la tierra, él está camuflajeado, está, digamos, con una vestimenta, está oculto,
y ahora se manifiesta en la iglesia cristiana con un sistema. Y ya hemos visto cómo aquí el don de profecía lo está asociando con el sistema papal. Entonces veamos los textos bíblicos. ¿Qué profetizó la Biblia que haría el anticristo? Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esta cita de Daniel 11:36, posiblemente usted la había leído y no la había asociado con un estudio de esta naturaleza. En ese capítulo, un capítulo eminentemente histórico, Daniel capítulo 11, allí se muestra la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Y allí está simbolizado, allí está representado el papado. Este sistema aquí dice que nos habla de un Dios ajeno, un Dios que no conocían sus padres. Porque cuando usted conoce cómo se inicia la iglesia católica, cuando usted analiza cómo la iglesia cristiana se fue corrompiendo poco a poco, cuando llega a Roma, pues allí nace la iglesia católica en Roma. Se transformó en otra iglesia. Y por eso dicen que son la primera iglesia. Y dicen que los protestantes no pueden decir que son, digamos, la iglesia verdadera porque ellos son los primeros. Bueno, pues si es así, entonces la iglesia judía es la verdadera. Porque la iglesia cristiana de Dios, el pueblo de Dios, eran los judíos. Que cuando una persona o un pueblo, con el tiempo, al llegar a la apostasía, se desliga de Dios y Dios lo pone a un lado, respeta el libre albedrío, pues Dios llama a otras personas, Dios llama a otro pueblo. Entonces la iglesia cristiana, comenzando las 7 iglesias, digamos Éfeso, la iglesia que corresponde, digamos, al periodo del siglo I, se fue corrompiendo poco a poco. Cuando llega a Roma, ahí aparece la iglesia católica. Entonces aquí nos habla, Daniel 11, nos habla, el versículo 36, de que no conocería el Dios de sus padres. Es decir, porque ya es un Dios diferente. Y justamente esa iglesia que está representada por el rey del norte es la que introduce un nuevo concepto de Dios en el cristianismo. Porque es un nuevo concepto que se introduce en la iglesia cristiana, conocido como la Trinidad, que se venía, digamos, cuajando, se venía tratando desde el siglo segundo, ya se venía, no en el siglo cuarto, como muchas veces hay muchos intérpretes y personas no trinitarias que dicen que en el concilio de Nicea fue que se hizo todo, pero no es así. Allí se dio un matices, pero desde el siglo segundo ya se venía, digamos, estudiando y aparece la primera vez que se usa el término Trinidad. No fue en Nicea, mucho antes ya se había utilizado. Entonces, eso fue un proceso largo. En el siglo I ya habían manifestación de anticristo, como Juan lo dice. Vamos ahora con la segunda cita, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí tenemos lo que haría el mismo anticristo. La diferencia es que en ese texto el anticristo está siendo representado como el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que crece más que los anteriores cuernos que menciona la profecía de Daniel capítulo 7. Él pensaría en cambiar los tiempos y la ley, que sería un estudio aparte, donde se puede pues ver qué significa los tiempos y qué significa la ley. Vayamos ahora con el siguiente pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Ahí está, es el anticristo, el que quiere ocupar el lugar de la deidad. Él quiere ocupar el asiento de Dios, como dice Isaías. Se subirá a lo alto
y seré semejante al Altísimo. Ese ha sido el ideal de Satanás desde el principio. Y desde allí comienza el problema con el concepto de la deidad. No fue aquí que comenzó eso. En el cielo Satanás comenzó cuando él aspiró, deseó ser semejante al Altísimo. Y aquí encontramos cómo el apóstol Pablo está dibujando lo que es el anticristo. Le llama el hombre de pecado también. Y quiere ocupar el lugar de Dios. Muy bien, entonces en esta primera parte encontramos cómo se predijo la manifestación del anticristo. Hay allí una cita que aparece en Hechos de los Apóstoles. Leeremos, dice allí, escribiendo a una colaboradora en la obra evangélica, señora de buena reputación y amplia influencia, Juan dijo, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. O más bien, sí, comunica con sus malas obras, dice esta edición aquí. Estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor, es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Hechos de los Apóstoles, páginas 442 y 443. Es interesante que entre lo que destaca aquí el don de profecía, ella presenta que el anticristo también está negando algo específico en relación a Cristo. Niega la doctrina del Padre y el Hijo. Y también dice que no le digáis bienvenido a quien no traía esta doctrina. Pero también hay otra parte que ella nos menciona. Ok, lo que ella menciona también aquí, que está citando a 1 Juan, igualmente, es que el anticristo también rechaza que Cristo haya venido en la carne. Y eso es muy profundo y muy interesante, porque hoy día también tenemos a esas personas, intérpretes, que no aceptan que Cristo haya venido en la misma carne caída que Cristo asumió. Y nos dicen que cuando Cristo se hizo humano, Él asumió la naturaleza humana de Adán antes de él pecar. Pero esto no coincide con el plan de salvación. Porque si Cristo asumió esa carne, no cumpliría el propósito para el cual Cristo se hizo humano. El Adán que no había pecado no tenía problemas. Entonces, la descendencia de Abraham, ¿de dónde venía? Venía del Adán que había pecado. Eso es muy interesante. Dice allí, Hebreos capítulo 2, lo pueden buscar al final de ese capítulo, que Cristo vino a socorrer, a ayudar a la descendencia de Abraham.
Y Abraham venía de el Adán caído, porque justamente Adán no tuvo hijos, sino hasta después que pecó. Así que todos los hijos de Adán vienen después que él peca. Entonces no hay ninguna descendencia humana de Adán que no sea que arrastre la caída de Adán. Ahora, el pecado no está en la carne. Nosotros en la carne lo que podemos ver son las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? Debilidad humana, nos enfermamos y morimos. Pero nosotros no arrastramos la culpa de Adán. La culpa de Adán es de Adán. Porque cuando vamos a 1 Juan capítulo 3, verso 4, dice que la transgresión de la ley es el pecado. Y el pecado es una acción de la voluntad, como ya vimos en una lección anterior. Por consiguiente, uh, nosotros no traemos el pecado original, como dice la iglesia popular. Traemos las consecuencias del pecado, que es la muerte específicamente. Y justamente cuando Cristo se hace humano, Él asume esa carne caída. Dice el apóstol Pablo que Dios hizo a Cristo, lo envió en carne de pecado, de semejanza de carne de pecado. Y la semejanza no es desigualdad, es igual. La única diferencia es que Cristo fue tentado en todas las áreas, Hebreos 4:15, pero no pecó. ¿Por qué? Porque Él mantuvo al pecado en jaque, en control. Entonces esa es la diferencia. Pero Cristo también asumió la misma carne caída. ¿Por qué? Porque esa fue la carne que Él vino a socorrer. Esa fue la humanidad que Él vino a socorrer. Con 4000 años de pecado, ¿eh? Esa fue la carne de la humanidad que Él vino a socorrer. Entonces esa teología está, digamos, ha penetrado en todas las iglesias cristianas, incluyendo la iglesia adventista. Que hay dos bandos. Uno dicen que fue la carne caída de Adán y otro que fue la carne no caída de Adán. Pero eso es algo que está revelado en la Biblia de una forma muy clara. Entonces, el anticristo niega que Cristo haya venido en la carne. El anticristo hace muchas cosas. Una de esas cosas, repetimos, es que niega que Cristo haya venido en la carne. Y cuando se habla de la carne, es la carne la que conocemos, la humanidad. No hay otra carne humana. Pero me parece que es interesante o importante tocar de que Cristo se llama el Hijo del Hombre. Él nació de padres que eran pecadores. No nació de padres Bueno, que no, no en este tenían caso de pecado. madre. De madre, Sí, exacto. Era hijo del hombre. sí, No vino así por así, sino que nació de una mujer que era pecadora. exacto. Y Exacto. por eso la Iglesia Católica quiere arreglar esa parte, porque como tiene un concepto, una definición equivocada de lo que es pecado, entonces ellos piensan que si Cristo nació de una mujer que trajo la carne caída, que Cristo iba a ser pecador. Y por eso arreglan y dice que también la Virgen María nació Sin de pecado. una mujer que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero eso no Uh-huh. está en la Biblia, es un invento católico, una tradición de ellos, porque tiene una falsa definición de lo que es pecado. La Biblia nos da una definición de lo que es pecado. 1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Y la transgresión se efectúa en la mente. Así que es una acción de la voluntad, una acción mental. Y ya lo vimos en la lección pasada. Cuando Eva codició en su mente y cuando comió del fruto, simplemente fue una manifestación exterior del pecado que ya se había efectuado en la mente. Veamos, continuando con esta sección, de cómo la Biblia predijo la manifestación del anticristo en la iglesia. Veamos ahora específicamente qué diría y qué enseñaría el hombre de pecado, que es el sistema papal, acerca de Dios que sería contra él. Judas 4, 1 Juan 2, 22 y 23 y también 1 Juan 4, 15. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Es muy importante esta cita de Judas. Déjeme decirle que en Judas hay información valiosísima que la mayoría de los expositores, predicadores, teólogos pasan por alto. Y en cuanto a este tema de la deidad, aquí encontramos una información valiosa. Ya Judas está advirtiendo en su tiempo, el siglo I, que algunos habían entrado encubiertamente. Y esos que habían entrado encubiertamente, entre otras cosas, habían hecho algo. Estaban negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Interesante esto, ¿eh? Déjeme decirle que lo que el anticristo ha hecho en la iglesia cristiana, desde el siglo I había comenzado a hacerlo, como ya le hemos dicho. Judas lo está diciendo. Ya algunos habían entrado encubiertamente. Y está tocando directamente con el tema de la deidad. ¿Qué doctrina niega esto? Dice que algunos estaban negando la Trinidad como doctrina. Llevó un desarrollo, pero ya en el siglo I, Judas está diciendo que ya habían personas que estaban por introducir un concepto desviado, equivocado de la deidad. Lo está diciendo Judas directamente. Estaban negando al único Dios. Habla del único Dios y Jesucristo. No habla de tres allí. Exacto. ¿Por qué no estamos negando entonces a ese número 3 que sostienen hoy día millones de cristianos al creer en un concepto como la Trinidad y el nuevo eslogan, el nuevo concepto o la nueva forma de disfrazar la Trinidad, que es deidad de tres personas? Así que esa doctrina que se estaba introduciendo ya en el siglo I, no siglo IV con Nicea, siglo I, negaría que el Padre es solo soberano. Ustedes saben que la Trinidad dice que hay tres soberanos. Hay tres soberanos. Que hay tres soberanos, porque hay tres iguales. Tres personas coeternas ¿Ve? que siempre han existido, que nunca tuvieron comienzo. Exacto. Entonces están negando al Padre y al Hijo. Porque si el Padre es coeterno con el Hijo, siempre han existido los tres no tienen principio, entonces son tres personas que Son soberanos no hay, los tres. son soberanos tres, no hay un hijo ni hay un padre. Y soberano es el que está por encima, el mayor, el que no tiene que dar explicaciones a nadie, el soberano. Y Judas está diciendo que hay un único soberano. Un único que es el soberano. Padre. No dice que hay dos ni tres soberanos. Entonces, ya en el siglo I, note bien, no Nicea, porque los defensores de la Trinidad dicen, o sea, acusan, que hay muchos que dicen que Constantino fue el que creó la Trinidad y esto y aquello. No, es que antes de Nicea ya el diablo venía fraguando toda esta doctrina. Solamente que allí hubo una gran manifestación para reforzar esa creencia. Y como hemos dicho, es años más adelante cuando finalmente se pone como un credo, que el que no aceptaba el credo era perseguido. Entonces, número 1, en el siglo I ya algunos habían entrado en la iglesia cristiana. Sí, en esa iglesia que fundó Jesucristo. Ya algunos que habían entrado, que estaban negando al único solo soberano. Número 2, negarían también a Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua, en hebreo, o Yeshua, si usted usa ese término. Yeshua, Jesucristo, en griego. Así que estaban negando que Jesucristo es Hijo de Dios y como tal, fíjense bien, y como tal, si era hijo, estaba sujeto y subordinado ¿a quién? A su padre. Por eso el que niega al Padre, niega al Hijo. Cuando usted niega a Dios, el único soberano, lo niega como Padre, ya está negando que Cristo no es Hijo. Porque no hay Padre sin Hijo, ni hay Hijo sin Padre. Por eso, dice que también negarían a Jesucristo. Cuando usted dice y usted sostiene y cree que Jesucristo no es hijo,
en el sentido de la palabra gramatical, lo que significa hijo, es decir, que tiene un padre que lo engendró, entonces ya usted está presentando a otro Cristo, a otro hijo que no es el auténtico hijo. Por eso dice que además de negar a Dios, el único soberano, también negaban a Jesucristo. Porque si usted me dice que es otro soberano, que es otro igual, ya entonces no está subordinado. Y hay una relación filial de padre e hijo que incluso en la humanidad lo conocemos muy bien. Número uno, el padre y el hijo no son de la misma edad. Eso no existe ni en la Biblia, ni tampoco en la vida real, pero tampoco en el cielo. Porque Cristo no nació primeramente aquí a través de la Virgen María, no. Él nació en la eternidad pasada, según Miqueas 5:2. Sus días son desde la eternidad. Por lo tanto, allá en el principio, ese principio que menciona Miqueas, ese principio que menciona Proverbios capítulo 8, puede buscarlo, 8, 22 al 25, y ese mismo principio que menciona Juan 1:1, es el principio cuando Cristo nace en la eternidad. Y desde que Cristo nació en la eternidad, no ha habido un momento que Él y su Padre no hayan estado en una estrecha relación. Por eso es que Elena White dice que no ha habido un momento cuando el Padre y el Hijo no han estado en comunicación, en estrecha relación, y toman esa expresión de ella para decir que Cristo nunca nació. Pero claro, yo puedo decir de mi hijo, oye, Angel y yo nunca hemos dejado de estar juntos o en comunicación. Pero eso no indica que mi hijo no haya nacido. Exacto. Eso no indica eso. Obviamente que se entiende que desde que él nació hemos estado juntos. Entonces, lo que Elena White está diciendo no es que Cristo no haya nacido, porque de hecho ella lo dice. Dice que es engendrado Cristo, lo dice ella. En varias oportunidades lo dijo. Entonces, lo segundo es que ya en el siglo primero ya aparecían personas que habían entrado en la iglesia cristiana, que estaban negando a Cristo, que estaban negando al Hijo de Dios. Y déjeme decirle que al hacer esto, de decir que Cristo no es hijo, al mismo tiempo están exaltando al Hijo como igual al absoluto y soberano Dios, como un Dios hermano o coeterno. Se le estaba ya dando forma a la Trinidad desde el siglo primero. En el siglo segundo hubo un personaje que usó el término Trinidad, y ya en el siglo cuarto se sigue aumentando esta tensión. Se estudió la divinidad de Cristo, que en esta parte en realidad no hubo problema en ese sentido, porque Cristo es divino. Si es hijo de su padre que es divino, no hubo problema. Allí hubo una tensión teológica en la cual el sacerdote Arrio mantenía una postura y aparecieron otros eminentes allí dirigentes que también presentaron una postura contraria. Y ya en el año 381 se le dio forma y ponen al Espíritu Santo como un tercer personaje, y allí forman ya la Trinidad propiamente dicho. Muy bien, entonces la cita de 1 Juan 2, 22 y 23 ya la hemos leído. Allí nos dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Y esta es la razón por la cual en el siglo primero ya Juan estaba advirtiendo de que el anticristo haría esto, negar al Padre y al Hijo. Vean ustedes que la Trinidad desde el siglo primero ya se estaba tejiendo, ya se estaba preparando, el diablo lo estaba calculándolo y le llevó un proceso. Incluso la misma Iglesia Católica, cuando usted agarra sus diccionarios más voluminosos, nos dicen que la Trinidad fue un proceso de estudio y definición. Ellos mismos lo dicen, que fue un proceso que lo llevó a formar el vocablo Trinidad y ese concepto. Ellos mismos lo admiten. Y justamente fue así. Desde el siglo primero ya habían personas que estaban planificando, guiados por el diablo, para que esa doctrina fuera formalmente parte de la iglesia. Pasemos ahora a la parte martes, y continuando con esta misma de pensamiento, lo que la Biblia predijo acerca de la manifestación del anticristo en la iglesia cristiana,
Veamos cómo se cumplió esta profecía, la del surgimiento del anticristo, en la historia del papado. En Daniel 7:25 dice que este cuerno pequeño, que es el mismo personaje, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Pero hay algo más. Antes de eso, ¿qué dice el texto? 7:25. Sí. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Interesante. Ahí está la profecía de los 1260 días. Y fueron 1200 años de persecución, de persiguiendo a los supuestos herejes, la matanza de tantos cristianos por defender su fe. Hay una cita que vamos a leer que está en Maranata. El primero y más alto deber de toda criatura racional es de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pensamiento, comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder por nosotros mismos. La invitación aquí que nos da el don de profecía es que estudiemos la Biblia texto con texto. Que no dependamos de los teólogos. Que no dependamos simplemente de lo que nos van a llevar cada sábado allí en el púlpito. Claro, nos vamos a alimentar, pero déjeme decirle que tristemente no siempre seremos alimentados. Porque cuando ya hay una desviación bíblica, de eso mismo que usted se va a alimentar. Por lo tanto, aquí nos aconseja a que estudiemos por sí mismo la Biblia, la palabra de Dios, y que comparemos texto con texto. Y de esa forma llegaremos a la verdad. Ya en los días de Juan, estas herejías se presentaban entre el cristianismo, pero las persecuciones por parte del Imperio Romano no dejaron que triunfaran. Pero la conversión de Constantino logró la corrección rápida de la iglesia. Esto indica que cuando la iglesia cristiana fue perseguida por el imperio pagano o romano, pues la iglesia se mantenía fiel y hasta crecía. Y decían que cada vez que mataban a un cristiano, ya sea que lo echasen allí en el ciclo romano y los animales lo devoraban, cada vez que moría un cristiano era como, decían que la sangre de los cristianos era semilla. Es decir, esto animaba a otros incluso, viendo la valentía con que morían cantando y se decidieran públicamente por la fe cristiana. Sin embargo, lo que pareciera ser o parecía ser que era una bendición fue una maldición. Con la introducción de Constantino, su mezcla con el cristianismo, que simuló convertirse y solamente hasta el final de su vida es que se bautiza, encontramos que fue la puerta abierta para una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Y muchas costumbres, muchas creencias que tenían los paganos, cuando venían estos paganos en grandes cantidades y se introducían en la iglesia cristiana, simplemente había un cambio. Si ellos tenían allí ciertos ídolos, digamos Apolo, que figuraba con un disco, un círculo, habían estatuas con un círculo en su cabeza, ahora se lo ponen que ese era, digamos, Pedro, supongamos. O sea, hubo un cambio. Del dios Apolo, ahora buscaba un santo, buscaba un santo cristiano de adaptación y le decían, ahora este no es Apolo, ahora este es, digamos, el apóstol Pedro. Y por eso vemos que hay estatuas, esfinge, en Roma, en el Vaticano, de muchos santos, de Pedro, de Pablo, y tienen estatuas. Pero usted ve que son, que eran dioses romanos. Eran veneraciones que tenían a esos
a esos dioses romanos. Entonces, la bendición, lo que parecía ser una bendición de que Constantino ahora da la libertad de religión y la iglesia cristiana se convierte prácticamente en la iglesia favorecida, fíjese, fue una maldición, porque ahí fue la puerta abierta para que el paganismo entrara en la iglesia cristiana. Y esto es lo que está indicando este libro, El conflicto de los siglos, página 53. Pasemos ahora a la parte del miércoles. ¿Cuál fue el paso siguiente en esta escalada de apostasía que terminó blasfemando contra Dios y exaltó a un tercer ser a la igualdad con el Padre? Vamos a leer en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, y veremos que ese anhelo, que ese deseo de Satanás de ser semejante al Altísimo, él ahora lo introduce en la iglesia cristiana. Y aparece un tercer ser literal que crea la Trinidad. Leamos esta cita. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese fue el deseo de Lucifer. Desde el cielo, él anhelaba eso, porque la jerarquía divina era esta. Estaba Dios, el único soberano, estaba el Hijo de Dios, subordinado a su Padre, una, digamos, relación no de humillación como piensan algunos, Jamás. sino una relación de padre a hijo. De función, como dicen. Sí, de una función, pero no, era de padre a hijo. Por eso ellos tienen que negar que Cristo nació en el cielo, porque ven que si él nació como hijo, estaba subordinado a su padre. Pero esa subordinación no es de humillación. Eso no denigra a Cristo, ni le quita su divinidad. Porque aquí en la humanidad, un hijo reconoce a su padre y a su madre. Y eso no lo denigra al hijo. No lo rebaja. Al contrario, se siente orgulloso de que tiene padres. Tampoco no quita que sean humanos igual que sus padres. Entonces, esa es la misma relación que hay entre el padre y el hijo. Es una relación filial de padre a hijo. No quita que Cristo sea divino porque su padre es divino. Y no hace al hijo inferior al padre. No lo hace Son inferior. dos iguales. Son dos iguales. Pero tienen, claro, uno ¿En fue qué es primero. mayor? En que el padre estuvo primero. Exacto. El padre estuvo primero, así como en la humanidad el padre está primero que el hijo. ¿Mm? Y dice también la Biblia, en Mateo capítulo 11, 27, creo que se la cita así, que el Padre, Dios, le dio todas las cosas A su hijo. a su hijo. Y eso lo dice Cristo mismo. Mi Padre me ha dado todas las cosas. Exacto. Entonces, cuando Cristo nace, Él recibió todas las cosas de Dios. Y justamente el que seguía después de Cristo era Lucifer. Él era el número 3. La diferencia es que había dos divinos, el Padre y el Hijo. Ya Lucifer no era divino, él fue creado, no nacido, no engendrado, mientras que Cristo sí nació del Padre. Por lo tanto, él nace de la misma divinidad, mientras que Lucifer no era divino, era un ángel creado. Entonces, él quería que se le tomase como otro igual. Por eso le decía, seré semejante al Altísimo. Y Dios le dijo, no, no es posible eso. Y ahí hubo una batalla, Apocalipsis capítulo 12, dice que hubo una gran batalla, Miguel y sus ángeles y la serpiente antigua Satanás, el diablo, con los ángeles que creyeron a Satanás. Y esas mismas ideas él las trajo a la tierra y desde el principio hizo caer a Eva. Le dijo, mira, si tú comes de la fruta, seréis como Elohim, seréis como Dios, porque esa fue la aspiración de él, ser semejante. Es la misma tentación que le puso a Eva. ¿Y cómo es que muchos intérpretes y estudiantes de la Biblia no ven eso, que es lo mismo que pasó? Le propuso a Eva, si tú comes, va a ser como Elohim, como Dios, porque eso fue lo que él aspiró, ser semejante al Altísimo. Y Eva cayó. Y Eva, en vez de subir, lo que hizo que bajó de la posición que Dios le dio junto a su esposo. Entonces, con el tiempo, el anticristo, dirigido por Satanás, lo infiltró en la iglesia cristiana. Llega el tiempo de Constantino, y voy a leer una cita
que está allí, en la parte del miércoles, que es tomar esta cita de una enciclopedia. Es tomado de la biblioteca de consulta de Microsoft del año 1993. Segundo Concilio Ecuménico de la Iglesia, convocado por el emperador romano de Oriente, Teodosio I el Grande. Los 150 obispos que participaron en sus sesiones condenaron como herético el arrianismo, reafirmaron las resoluciones adoptadas en el primer concilio ecuménico, el primero concilio de Nicea, que tuvo lugar en el 325, definieron al Espíritu Santo como cosustancial y coeterno con el Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad, y ratificaron el segundo puesto que ocupaba el patriarca de Constantinopla en el orden jerárquico de la Iglesia tras el Papa. Así que este concilio, que se celebró en Constantinopla, en esa ciudad, en el 381, logró varios objetivos, según nos dice esta enciclopedia. Número uno, encabezado por el emperador, miren qué interesante, el concilio de Nicea fue encabezado por Constantino. Pues ahora este concilio lo dirige otro gobernante, el emperador romano de Oriente, Teodosio I el Grande. Y allí, número uno, se acordó condenar al arrianismo. Número dos, se pone al Espíritu Santo como consustancial, es decir, que tenía la misma sustancia de la misma divinidad que el Padre y el Hijo. Y por eso ahora el Espíritu Santo es llevado a una tercera persona, literal. Y allí es cuando se está ya aprobando la Santísima Trinidad. Allí en ese concilio de Constantinopla del año 381 fue que se llegaron a esos acuerdos. El concilio de Constantinopla declaró, vea lo que declaró: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Note qué interesante, todavía conservaba una verdad. Mira cómo le dice. Por eso es que hay a muchos trinitarios que dicen que los católicos somos nosotros. Porque la Iglesia Católica en su credo dice que Cristo fue engendrado del Padre. Eso lo dice el credo. La diferencia es que es un engendro que nunca nace. El engendro que dice la Biblia es diferente porque nació en el cielo. Mientras que la Iglesia Católica le llama el Hijo Eterno. ¿Y usted ha visto a un hijo que no haya nacido? El concepto católico dice el Hijo Eterno. Y por eso aquí también encontramos una segunda declaración. Dice que el Espíritu procede del Padre, lo cual es correcto porque lo dice la Biblia. La Biblia está llena de eso. Usted va a 2 Corintios capítulo 2. Dice allí que el Espíritu, no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede del Padre. Así que es bíblico eso. Todavía allí se conservaba una verdad, pero una verdad con mentira es una gran mentira. Entonces allí se acordó, el concilio de Constantinopla declaró: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. No es Señor como persona independiente. No, eso no es verdad. Que procede del Padre. Junto con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria. Fíjese, ahora le dan adoración y gloria al Espíritu Santo como otra persona, cuando es parte de Dios. ¿Ven ustedes la mentira y el engaño que se introduce en este concilio? Vamos a leer esta cita que está en el Mensaje Selecto, volumen 3, páginas 457 y 458. Cristo es nuestro ejemplo. La determinación del anticristo de proseguir la rebelión que inició en el cielo continuará actuando en los hijos de desobediencia. Los que abandonan a Dios para salvar sus vidas serán abandonados por Él. Al tratar de salvar la vida, cediendo al error, perderán la vida eterna. Y millones literalmente de creyentes murieron defendiendo su fe. Pero Cristo había dicho que el que pierda su vida Por causa de mí, por causa de Él,
La ganará. van a ganar la vida. Pero si usted por miedo, por no ser perseguido, quiere defender su vida, cuidarla, pues entonces la va a perder. La va a perder. Tristemente. El jueves veamos ahora la parte 5, lo que predijo la Biblia. Allí hay una nota interesante que la hemos extraído de la biblioteca de consulta Microsoft del 2005. Dice allí, Santísima Trinidad, dice esta enciclopedia. En la teología cristiana, doctrina que afirma la existencia de Dios como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidas en una misma sustancia o ser único. Es como si fuera un ser único. Ese es el concepto original de esa católica. Por eso es que muchos adventistas dicen que la Trinidad católica no es la misma que la Trinidad adventista. Pero esos son elementos de cómo ellos describen. Pero en esencia es la misma. Porque en definitiva cuenta, ¿cuántas personas tiene la Trinidad católica? 3. ¿Cuántas personas tiene la deidad adventista? 3. Entonces, el hecho de que ellos agreguen que el Espíritu procede del Padre, lo cual es bíblico, es una verdad. El hecho de que ellos digan que el Espíritu Santo debe ser adorado, eso no es verdad. O sea, hay variantes, pero en el campo adventista, el Espíritu Santo es adorado. Es adorado. Es adorado. Y hasta le hacen oraciones al Espíritu Santo, como hacen los católicos. Y Contradiciendo la Biblia. hay incluso un pastor adventista, bueno, amigo personal, lo conozco, desde antes de ser pastor, que hasta tiene un canal en YouTube que se llama La Voz del Consolador. Un tributo al Espíritu Santo como persona. La Voz del Consolador. Entonces ven ustedes que es lo mismo que hace la Iglesia Católica. Ellos adoran al Espíritu Santo, oran al Espíritu Santo. Entonces, Cosa que la Biblia no dice, porque cosa que la Biblia no Cristo dice. dijo, todo lo que pidan al Padre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Juan 14 está eso. Entonces, ¿cómo que si Cristo mismo, que es nuestro Salvador, dice, todo lo que le pidan a mi papá, yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a decir que otro es el que lo hace si Cristo me está diciendo otra cosa? Es algo increíble. triste, muy triste. Entonces, esta enciclopedia nos está presentando el concepto católico. Dice más, la doctrina no aparece con claridad en el Nuevo Testamento, dice esta enciclopedia, donde la palabra Dios se refiere sin variación al Padre. Dice, una enciclopedia que ni siquiera es cristiana lo que está diciendo. Es interesante. Aunque ya Jesucristo el Hijo es considerado en una relación única con el Padre, pues desde luego, mientras que el Espíritu Santo aparece además como una divinidad distinta. Mientras que el Espíritu Santo aparece además como una divinidad distinta. Está definiendo la doctrina católica. Sí. El término trinitas fue utilizado por primera vez en el siglo II por el teólogo latino Tertuliano. Ese fue el primer teólogo o personaje cristiano que usa la palabra Trinidad. Por eso le digo que no fue en Nicea que se formó. Allí se le dio forma, sí. Pero ya en el siglo II fue la puerta abierta y ancha en que comenzó a cuajarse. De paso, hay muchos libros como la Didache, que es del siglo II, que usan la Didache para decir que es evidencia de que Mateo 20:19 en su última parte es genuino. No, pero la Didache del siglo II ya lo menciona. Así que no fue un invento de Nicea. Claro, no fue un invento de Nicea. Personalmente creemos que no. Ya la Didache lo menciona. Pero ¿qué ocurre? Porque, bueno, es una historia más larga. Y vamos a hacer un video para explicar lo que allí ocurre. El asunto es que el diablo venía trabajando desde el siglo I, ya hemos dicho. Y eso lo dice Judas 4. No fue en Nicea. Desde el siglo I ya el diablo había infiltrado a algunos y ya estaban negando al único soberano y a Jesucristo. Estaban formando su Trinidad. En el siglo II es cuando avanza. La Didache se cree que se escribió en el año 125, el siglo II. Y usan a Didache como una evidencia de que Mateo 20:19 del todo es genuino.
pero apunte lo siguiente. La Dida G presenta el domingo como Día del Señor. Ahí se quedan callados estos no trinitarios. La Dida G presenta el domingo como Día del Señor. ¿Qué tal le parece? La Dida G presenta el bautismo de los infantes, de los niños. ¿Qué le parece? Entonces va usted a utilizar un documento que tiene herejías. Exacto. Es decir, la Dida G posiblemente fue uno de los primeros libros o un panfleto, porque es un librito de apenas, no creo que llegue ni siquiera a 50 páginas, es un librito. Si usted lo quiere descargarlo en PDF, búsquelo por internet y ponga la Dida G y descárguelo. Es un librito pequeñito. Y nadie vio un original de ese librito, fíjese, hasta la Edad Media. Wow. Nadie tuvo un librito original, nadie. Y apareció en la Edad Media en su la primera copia, ni que era original, la primera copia de la Edad. Entonces, Wow. ¿cómo yo voy a confiar en un documento que nadie vio un libro original, sino hasta la Edad Media? Y es del siglo segundo. Es decir, que lo que escribe en ese libro, que no sabe quién lo escribió, es anónimo. ¿Voy yo a confiar en un libro anónimo? Exacto. Nadie sabe quién lo escribió. ¿No puede ser preparado también por la Iglesia Católica? Cuando Tertuliano del siglo segundo, y fue que usó la primera vez la palabra Trinidad, ya eso lo venían preparando hace mucho. Así que el hecho de que la Didajem mencione a Mateo 21:19 no hay evidencia de nada, excepto de falsedad. Ya podían utilizarlo en ese siglo porque venían preparando todo el ambiente. Repito, Nicea no es la que creó la Trinidad, no es verdad, no es verdad. El proceso había comenzado antes y finaliza en el 381 en el concilio de Constantinopla. Y todo hermano, todo estudiante de la Biblia no trinitario debe saber la verdad y no cometer este tipo de mal información. Tertuliano es el primero que usa la palabra trinitas, o sea, trinidad en latín. Aunque el concepto se perfiló, fíjese, en el curso de los debates sobre la naturaleza de Cristo. Y en el siglo IV, la doctrina quedó formulada por completo, utilizando la terminología todavía usual entre los teólogos cristianos. Afirmaba la igualdad de las personas de la divinidad entre sí. En Occidente, de Trinitate, en el 400 al 416, la influyente obra del teólogo San Agustín de Hinopa, siglo IV, comparaba el Dios uno y trino con estructuras análogas de la mente humana y sugería que el Espíritu Santo puede ser asimilado como el amor mutuo que medía entre el Padre y el Hijo. O sea que San Agustín decía que el Espíritu Santo era el amor mutuo que unía al Padre y al Hijo. Déjeme decirle que el Espíritu Santo es el que une al Padre y al Hijo. Todo lo del Padre mío. Y así pensaba San Agustín, que era de que el amor mutuo que unía al Padre y al Hijo. O sea que San Agustín no tiene una idea trinitaria prácticamente. Exacto. Interesante, ¿eh? No, como en este aspecto, pero o sea que no lo veía como una persona, sino que era como el amor mutuo que unía al Padre y al Hijo. San Agustín pensaba así. Leamos ahora esta cita que aparece del Conflicto de los Siglos, página 640. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. Muchos han intronizado un ídolo filosófico en lugar de Yahweh, mientras que el Dios viviente, tal como está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de los círculos selectos y de la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología,
no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. ¿Usted escuchó lo que dice aquí Elena White en El conflicto de los siglos, página 640? Dice ya que los centros teológicos no es mucho mejor, no es mucho mejor que el Baal, el dios de los fenicios. ¿Dónde se tejen todas estas teologías de hoy día? En los centros y universidades teológicos. Así que vea lo que dice aquí Elena White. Y dice ella también que el Dios que se tenía en su época era un ídolo filosófico. ¿Sabía usted que la Trinidad es un concepto filosófico? Pero lo interesante es que aquellos que dicen que Elena White era trinitaria, y realmente sí lo era, cuando fue metodista, porque era metodista. Sí lo era cuando fue metodista. Exacto. Pero cuando llegó al movimiento que se le prendió de Guillermo Miller, cuando surgió la iglesia adventista, no lo era. Porque allá hubo un consenso entre los pioneros adventistas. Y la creencia adventista, reunida o llamada como principios fundamentales, se organizó, se conformó, se fundamentó en los primeros 50 años de historia adventista. Y en esos 50 años, allí aparecieron las creencias fundamentales, los principios fundamentales, de los cuales la hermana White dice que nada debería ser, digamos, anulado o cambiado. Y ella nos dice que el Dios viviente, el Dios auténtico de la Biblia, dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 640, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Yo pregunto, ¿los que creen en la Trinidad es un grupo pequeño? La Iglesia Católica solamente son más de 1.000 millones. Los protestantes son más de 400 millones. Y ella dice que el Dios de la Biblia, el Dios que es revelado en Cristo, el Dios que es revelado en su palabra y el Dios que es revelado en la creación, o sea, el Dios correcto, es conocido o es adorado por un número relativamente pequeño. Adventista que me escucha, despierta. Los creyentes en la Trinidad en el mundo cristiano del tiempo de Paraguay y de ahora, que es lo mismo, es un número relativamente pequeño. ¿Te das cuenta que ella no fue trinitaria? Solamente esa idea es suficiente para que uno despierte, hermano adventista del séptimo día que me escucha o que nos escucha. Esto es muy importante, esa cita, El conflicto de los siglos, página 640. Allí no hay deidad de tres personas, no hay trinidad, porque aún la deidad de tres personas, que los teólogos ahora nos venden la idea de que es un concepto diferente al concepto católico, lo cual no es cierto, aún así no es pequeño, porque los adventistas son más de 20 millones y eso no es pequeño tampoco. Entonces, como quiera que lo retrate, el Dios revelado en la Biblia, en Cristo y en la creación, es un Dios creído y compartido por muy pocos. De ahí que no nos llevamos por cantidad, nos llevamos por lo que indica la palabra de Dios. La parte del viernes, a la parte final, vamos a ver allí la última pregunta. Luego de que el catolicismo honrara a su otro Dios, o sea, la Trinidad, ¿qué harían con ese Dios? ¿Y cómo se cumplió? Daniel capítulo 11, versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan y por precio repartirá la tierra. Wow. Ese rey del norte, que es el papado, haría eso. Iba a darle privilegio a los que están, digamos, en el ecumenismo hoy día. Le va bien. Las puertas no se le cierran y por eso la iglesia adventista cayó en la trampa. Por eso la iglesia es parte del ecumenismo, porque la Trinidad es el requisito número uno que exige el Consejo Mundial de Iglesias para una organización religiosa ser parte de esa entidad.
Y cuando la iglesia aceptó la Trinidad oficialmente en el 1980, entró al ecumenismo mundial. Y cuando usted entra a la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias, usted puede ver todas las iglesias que participan en ese organismo. Y allí aparece Seventh Day Adventist. Y aunque la iglesia no niegue, diga, no, 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 es que somos solamente miembros invitados, pero son miembros de diferentes comisiones. ¿Y cómo usted puede ser parte de diferentes comisiones sin ser parte de una entidad? Por ejemplo, ¿puede una persona no adventista ser parte de una comisión en la iglesia adventista? ¿Ser parte de la comisión de otra misionera? Puede, no. Entonces, ¿cómo es que la iglesia adventista es parte de varias comisiones en el Consejo Mundial de Iglesia y diga que no es parte de ese Consejo Mundial? ¿Qué busca allí? No, ni es permitido, ni eso existe. Ni eso existe. Exacto, Y es más, pastores como Esteban Bor ya lo admiten. exacto. Ya lo admiten. Yo descargué una colección de estudios preparado por Esteban Bor y allí él lo admite. Dice que le da tristeza que su iglesia es parte del Consejo Mundial de la Iglesia. Él lo admite allí. ¿Eh? También es necesario que se diga que la unidad entre las iglesias es en puntos comunes de De doctrina. doctrinas. Y el punto común de doctrina que une tristemente a la iglesia adventista con la demás iglesia es la Trinidad, porque las demás creen diferente. Sin embargo, ese punto lo creen las demás, por eso ya están unidas en ese punto. El espíritu de profecía predijo que se iban a unir en puntos comunes de doctrina. Por lo tanto, ahí está el punto que las une. Que conecta a la iglesia con el Exacto. ecumenismo. Tristemente. Batallaron por todas las vías hasta que consiguieron Un punto. el punto que realmente une a todas las iglesias. Y es el principal. La Trinidad. La última pregunta dice, en contraste con el Cristo presentado por el Concilio de Nicea, ¿cuál es el sentir del Cristo de la Biblia? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, formando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Cristo está presentado en Filipenses capítulo 2 en tres aspectos. Especialmente, número uno, lo que Cristo era en el cielo. Dice que Él era siendo en forma de Dios. Claramente se dice que Cristo no era el mismo Dios, aunque sabemos que es divino. Pero la expresión dice que era en forma de Dios. Morfe es la palabra en griego. Más adelante vamos a dar un estudio para ver las distintas palabras que se usan para forma y cómo podemos distinguir lo que realmente está diciendo Filipenses, pero era en forma, morfe en griego, en forma de Dios. Así que Cristo no era el mismo Dios, sino que tenía la forma de Dios. En otras palabras, Cristo no es la persona de Dios, sino el Hijo de Dios. En segundo lugar, lo que Cristo no persiguió o no pensó, lo que no procuró, ¿qué fue? El texto original dice claramente, literalmente, no arrebató, lo que significa robo, rapiña, usurpación, no estimó, es decir, que no pensó, no tuvo el ser igual a Dios. O como lo traduce la Reina Valera de 1909, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. O la King James Version, no tuvo por robo el ser igual a Dios. Y en tercer lugar, lo que Cristo hizo. Ya hemos visto lo que Cristo era en el cielo, era en forma de Dios. Número dos, lo que Cristo no pensó ni procuró. Él no procuró ocupar el lugar de Dios, que fue lo que Satanás quiso hacer. Cristo seguía al Padre. El problema de Lucifer fue que quiso ocupar un lugar que no le correspondía.
pero Cristo era igual a Dios en el sentido que es divino, pero el Padre es el soberano. ¿Por qué? Porque tuvo primero que Cristo. Esa es la diferencia. Cristo tuvo un nacimiento en la eternidad pasada, pero el Padre número uno estuvo primero y número dos no tiene nacimiento. Por eso es el soberano, pero son divinos los dos. En tercer lugar, lo que Cristo hizo, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que de la misma manera como estaba en la forma de Dios, tomó la forma humana. No tomó la forma de libre, sino de siervo. Cristo se puso bajo la ley, según Gálatas 4:4, y heredó la muerte de la naturaleza humana, Romanos 5:12. También usted puede consultar el deseado de todas las gentes, la página 448, que allí le va a dar más detalle en cuanto a este punto que hemos tratado. Hemos llegado al final de esta discusión, de esta lección de escuela sabática. Para la próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, la resurrección del anticristo en su imagen. ¿Y quién es la imagen de la Iglesia Católica? La próxima semana vamos a verlo. Oremos. Amado Padre, gracias le damos por su palabra, reconociendo la doctrina bíblica de usted y su Hijo. Amén. Gracias porque usted nos guía con su propio Espíritu Santo a toda la verdad. Señor. Lo pedimos en el nombre de su Hijo. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.